Don Armando Guzmán tenía 48 años y era el indiscutible rey del mercado financiero de la Ciudad de México. Su imperio empresarial se extendía por toda la capital, con propiedades en Polanco y corporativos en Santa Fe. Vivía en una mansión en las lomas de Chapultepec, que era un símbolo de su poder, con salones de eventos, un cine privado, un gimnasio de última generación y una piscina que parecía un resort de lujo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente importaba: la felicidad de su familia, que se había desmoronado en cuestión de segundos. 8 meses antes, la vida de Armando se había detenido. Su esposa, Sofía, con quien había compartido 20 años de matrimonio y una historia de amor que era la envidia de todos, falleció en un trágico accidente de coche en el periférico. La lluvia torrencial de esa tarde de martes y el impacto frontal contra un camión fantasma borraron todo rastro de la felicidad que una vez habitó su vida. El hombre que movía millones con una simple llamada, ahora se encontraba solo, viudo, con 2 hijos a quienes no sabía cómo ayudar. El impacto más grande no fue en él, sino en sus hijos, quienes de la noche a la mañana perdieron su luz. Su hijo mayor, Jorge, de 10 años, un chico que antes era un torbellino de energía y risas, se retrajo en su propio mundo. Pasaba horas en su habitación, pegado a su tableta, ignorando los juguetes y videojuegos que su padre le compraba a diario. Había dejado de hablar, de reír, a comer. La vivacidad de sus ojos se había apagado por completo. Su hija menor, Camila, de apenas 6 años, el rayo de sol de la casa, se marchitó. Sus sonrisas se volvieron llantos, se negaba a comer la mayoría de las comidas, y sus ojos, antes llenos de brillo, ahora reflejaban una tristeza que la hacía parecer un fantasma errante en su propia mansión. Armando, desesperado, intentó todo lo que su dinero podía ofrecer. Contrató a los psicólogos infantiles más reputados de la Ciudad de México, pagando miles de pesos por cada sesión. Compró todos los juguetes y artefactos que sus hijos alguna vez desearon. Transformó un cuarto en una sala de juegos con los videojuegos más modernos importados de Japón. Incluso mandó instalar un área de juegos profesional en el inmenso jardín de la mansión. Pero nada funcionaba. Los niños no mostraban ningún interés, no se divertían. Sus cuerpos languidecían. Jorge había perdido 3 kilos y Camila se volvía más apática con cada día que pasaba. Las niñeras, con todas sus credenciales y diplomas, no duraban más de un mes. La primera, la señorita Gabriela, una pedagoga con experiencia en el cuidado de niños, renunció después de 3 semanas, alegando que los niños eran imposibles de tratar y el ambiente de la casa era demasiado pesado. La siguiente, Lucía, una joven recién graduada, aguantó solo 2 semanas antes de pedir su renuncia, incapaz de lidiar con el silencio opresivo que había invadido cada rincón de la casa. Armando se sentía un completo fracaso. El hombre que era respetado por su liderazgo en el mundo empresarial no conseguía hacer sonreír a sus propios hijos. Peor aún, no conseguía que se alimentaran. Era como si Sofía se hubiera llevado consigo toda la alegría y la vida de ese hogar. Durante esos meses de luto, Armando se sumergió aún más en el trabajo para evadir su propio dolor. Salía de la casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, dejando a sus hijos al cuidado de las niñeras que iban y venían. Los fines de semana, cuando debería haber estado con ellos, se encerraba en su despacho para resolver pendientes. No porque tuviera algo que hacer, sino porque no sabía cómo enfrentar el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. La mansión, que antes resonaba con risas y juegos, ahora parecía un mausoleo. El piano de cola, que solía ser el corazón musical de la casa, permanecía cerrado y cubierto de polvo.
La cena se convirtió en una tortura, con los tres sentados en silencio, cada uno perdido en su propia tristeza. Fue entonces cuando la vida de la familia Guzmán se cruzó con la de doña Carmen, de 55 años, habitante de Iztapalapa, una de las zonas más humildes de la Ciudad de México. No fue contratada como niñera, porque Armando ya había perdido toda esperanza en contratar más cuidadoras. Carmen fue contratada como empleada de limpieza a través de una agencia de servicios que él usaba en sus corporativos. Su primera impresión fue superficial y llena de prejuicios. Carmen llegó un lunes por la mañana, con su uniforme sencillo, el cabello recogido en un moño, sin maquillaje y con una bolsa de tela desgastada. Armando la saludó rápidamente antes de salir al trabajo, dándole instrucciones básicas para la limpieza y organización de la casa. Armando no sabía que Carmen, la mujer simple que había llegado a limpiar su casa, traía consigo un bagaje de experiencias que superaba cualquier diploma de pedagogía. Carmen era madre de 4 hijos. Su primogénito, Alberto, de 25 años, se había graduado como ingeniero civil en el Instituto Politécnico Nacional. Su segunda hija, Marisol, de 22 años, era estudiante de Derecho en la UNAM. Y los gemelos, Raúl y Ricardo, de 18 años, estaban por iniciar sus carreras en medicina en la UAM. Carmen los había criado prácticamente sola después de que su marido los abandonara 15 años atrás, dejándola con deudas y responsabilidades abrumadoras. Durante 15 años, Carmen trabajó incansablemente en 3 empleos diferentes para mantener a su familia y asegurar la educación de sus hijos. Limpiaba casas en la colonia Roma Norte por las mañanas. Era ayudante de cocina en un restaurante en Coyoacán por las tardes, y por las noches limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando, se dedicaba por completo a sus hijos. Les ayudaba con las tareas y siempre encontraba la manera de transformar los momentos difíciles en recuerdos especiales. Pero había un secreto que Armando jamás podría imaginar sobre aquella mujer sencilla. Carmen era licenciada en Pedagogía por la Universidad del Valle de México, con una especialización en psicopedagogía infantil. Había trabajado durante 10 años como maestra de primaria antes de que las circunstancias la obligaran a dejar su profesión. Cuando su exmarido los abandonó, Carmen tuvo que dejar su trabajo de maestra para conseguir empleos que le pagaran de forma inmediata y en efectivo para poder cubrir las deudas y evitar perder su casa. Durante sus primeros días en la mansión de los Guzmán, Carmen observó todo en silencio. Llegaba a las 8 de la mañana y veía a Jorge y Camila desayunando con la nueva niñera, Fernanda. Los niños apenas probaban bocado. Se levantaban tan pronto como podían y se alejaban de la mesa. Fernanda, la nueva niñera de 25 años, intentaba animarlos con conversaciones forzadas, pero era evidente que no conseguía conectar con ellos. Carmen limpiaba la casa prestando atención a cada detalle que contaba la historia de aquella familia destrozada. En el cuarto de Jorge vio decenas de juguetes caros, aún en sus empaques originales. Coches de colección que costaban miles de pesos, videojuegos que valían una fortuna, todo arrumbado y sin ningún interés. En el cuarto de Camila, la escena era aún más conmovedora. Había una colección de muñecas importadas, aún en sus cajas, y una casita de muñecas de madera pintada a mano que costó una fortuna, pero que nunca había sido usada. Lo que más le llamó la atención a Carmen fueron las fotografías esparcidas por la casa. En la sala, encima del piano empolvado, había una foto de la familia en la última Navidad. Sofía estaba radiante, abrazada a Armando, mientras Jorge y Camila sonreían ampliamente. Era imposible no notar la diferencia entre los niños de la foto y los que veía a diario.
En la cocina, Carmen encontró más pistas, un cuaderno de recetas escrito a mano con la delicada letra de Sofía, recetas de pasteles de chocolate, galletas caseras, tartas de manzana. En la contraportada del cuaderno, una foto de Sofía horneando un pastel con Jorge y Camila, los tres cubiertos de harina y chocolate, riendo con las manos sucias de masa. Carmen también notó que el refrigerador estaba siempre lleno de comidas caras y sofisticadas que Armando mandaba a buscar en los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Pero los niños apenas tocaban esas exquisiteces. Preferían quedarse sin comer a probar esas comidas que, por más gourmet que fueran, no tenían el sabor de hogar, el sabor del amor que Sofía ponía en cada comida. Durante la segunda semana, Carmen presenció una escena que le partió el alma. Estaba limpiando el comedor cuando escuchó a Camila llorar en la cocina. La niña estaba abrazada a una muñeca vieja y gastada, la única que realmente usaba, que claramente había sido un regalo de Sofía. Camila lloraba suavemente. «Mamá, quiero tu pastel de chocolate. ¿Por qué no regresas?» Fernanda intentaba consolarla ofreciéndole un trozo de pastel de una pastelería cara, pero Camila la empujaba, gritando que no era igual al de su mamá. En ese momento, Carmen sintió que su corazón se encogía. Ella conocía ese dolor, esa nostalgia que no se puede llenar con dinero o regalos. Cuando sus propios hijos eran pequeños y ella trabajaba hasta tarde, también la extrañaban. La diferencia era que Carmen siempre encontraba la manera de estar presente, dejando notitas en las loncheras, preparando comidas especiales los fines de semana, creando tradiciones simples que los hacían sentir amados. Al terminar de limpiar, se dirigió a la cocina. Camila seguía en el suelo, sollozando en voz baja. Fernanda, al teléfono, se quejaba de lo difícil que era su trabajo. Fue entonces que Carmen hizo lo que cambiaría todo. Se arrodilló junto a Camila y le dijo suavemente: «Hola, princesa. ¿Me puedes contar cómo era el pastel de chocolate de tu mamá?» Camila levantó sus ojitos rojos y por primera vez en semanas habló sobre Sofía. Contó cómo su mamá la dejaba romper los huevos, aunque hiciera un desastre, cómo lamían el tazón juntas después de mezclar la masa, cómo Sofía hacía caritas en el pastel con crema batida y chispas de colores, y cómo cantaban canciones para celebrar el amor, aunque no fuera cumpleaños de nadie. Fernanda, irritada por la intromisión de la empleada de limpieza, interrumpió bruscamente: «Camila, sabes que no debes hablar con la señora de la limpieza. A tu papá no le gustará». Pero Camila, por primera vez en meses, ignoró completamente a la niñera y continuó conversando con Carmen, quien escuchaba cada palabra con genuino interés y cariño. Cuando Jorge regresó de la escuela, encontró a su hermana en la cocina conversando con Carmen. Normalmente, él se iba directo a su cuarto, pero algo en esa escena lo intrigó. Se acercó despacio y escuchó a Carmen preguntarle: ¿a Jorge también le gustaba ayudar a mamá en la cocina? Fue la primera vez en meses que alguien incluía a Jorge en una conversación sobre su madre de Mint, forma natural, sin que pareciera una sesión de terapia. Jorge, que había desarrollado una aversión a cualquier mención de Sofía, se sintió extrañamente cómodo con la simplicidad de Carmen. «Yo ayudaba a mamá a hacer galletas», dijo en voz baja, como si confesara un secreto. «Ella me dejaba hacer las bolitas de masa y siempre me comía más de las que ponía en la bandeja». Por primera vez en 8 meses, Jorge sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero Carmen la notó. Fernanda, incómoda, intentó interrumpir: «Niños, vamos a la sala a ver caricaturas. Tienen Netflix, Amazon Prime, todos los canales que quieran». Pero Jorge y Camila la ignoraron por completo. Por primera vez en meses, los niños estaban realmente inmersos en una conversación, recordando momentos felices sin que les causara tristeza.
Carmen se dio cuenta de que había una oportunidad única. Esos niños no necesitaban más juguetes caros o entretenimiento sofisticado. Necesitaban a alguien que entendiera que extrañar a su madre no era un problema a resolver, sino una parte natural del amor que sentían por ella. Necesitaban a alguien que no intentara reemplazar a Sofía, sino que honrara su memoria de forma saludable y amorosa. El viernes de esa semana, Carmen tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llegó al trabajo cargando, además de sus productos de limpieza, una bolsa con ingredientes simples: huevos, harina, cacao en polvo, azúcar, leche. Había decidido hacer algo que ninguna de las niñeras especializadas había pensado en hacer. No intentar que Jorge y Camila olvidaran a su madre, sino honrar su memoria creando nuevos momentos especiales. Cuando los niños volvieron de la escuela, Carmen estaba terminando de limpiar la cocina. Camila, que ahora la buscaba en cuanto llegaba a casa, corrió a la cocina y preguntó: «Carmen, ¿puedes contar más historias de cuando eras niña?». Fue entonces cuando Carmen hizo la propuesta que lo cambiaría todo. ¿Qué tal si, en lugar de solo conversar, hacemos algo juntos? ¿Qué tal si hacemos un pastel de chocolate? No igual al de tu mamá, porque ese era especial solo para ella, pero un pastel nuestro, a nuestra manera. Jorge, que había desarrollado el hábito de quedarse cerca de Carmen, se acercó interesado. Pero luego, repitiendo las reglas rígidas de las niñeras, preguntó: «Pero Fernanda dijo que los niños no pueden estar en la cocina sin supervisión de un adulto». Carmen sonrió. «Yo soy adulta, ¿no? Y sé muy bien cómo cocinar con niños. Se lo enseñé a mis 4 hijos desde pequeños. Cocinar juntos es una de las mejores formas de demostrar amor». Fernanda, que estaba en la sala con su celular, ni se dio cuenta de lo que sucedía en la cocina. Para ella, Carmen era solo la empleada de limpieza y los niños eran solo un trabajo aburrido que tenía que soportar. No tenía idea de que, en ese momento, estaba comenzando una transformación que Armando jamás había conseguido promover con todo su dinero. Carmen le puso un delantal a Camila y otro a Jorge. Le enseñó a Camila a romper los huevos con cuidado, dejando que se equivocara sin irritarse. Le mostró a Jorge cómo tamizar la harina, explicando que eso hacía que el pastel quedara más esponjoso. Mientras trabajaban, Carmen contaba historias sobre cuando le enseñaba a sus propios hijos a cocinar, sobre los errores graciosos que ocurrían y cómo cada pastel quedaba diferente, pero siempre delicioso cuando se hacía con amor. Lo que sucedió esa tarde fue mágico. Por primera vez en 8 meses, Jorge y Camila rieron de verdad. Rieron cuando Camila tiró harina al suelo. Rieron cuando Jorge se manchó la cara con el cacao. Y rieron cuando Carmen contó cómo su hijo Alberto, a la edad de Jorge, intentó hacer un pastel solo y se le olvidó ponerle azúcar, resultando en un pastel salado que toda la familia tuvo que fingir que estaba delicioso. Mientras el pastel se horneaba, los 3 se sentaron a la mesa de la cocina a esperar. Camila, sucia de masa y harina, estaba radiante. Jorge, que no había mostrado interés por nada, se quedó pegado al horno, observando el pastel crecer. Carmen aprovechó el momento para contar más sobre su propia vida, sobre cómo las cosas más simples son a veces las más especiales, y cómo cocinar juntos era una forma de decir te quiero sin necesidad de palabras. Cuando el pastel estuvo listo, Carmen les enseñó a probar con un palillo si ya estaba en su punto. El olor a pastel casero inundó la cocina, un olor que esa casa no sentía desde hacía mucho tiempo. Camila aplaudió al ver el pastel perfecto, y Jorge, que no había sonreído en meses, mostró una enorme sonrisa al ver el resultado de su trabajo. Pero el momento más especial aún estaba por llegar. Carmen cortó 3 pedazos y sirvió un plato para cada uno. Cuando Camila dio el primer bocado, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de alegría.
Eran lágrimas de conexión con los momentos felices que había vivido con Sofía. No es igual al de mamá, dijo Camila, pero está rico de todos modos. Está rico porque lo hicimos juntos. Jorge asintió, comiendo su pedazo con ganas por primera vez en meses. Mamá estaría feliz de vernos hacer pastel, dijo, y por primera vez logró hablar de Sofía sin que le causara dolor. Fernanda, al ir a la cocina, se quedó en shock al encontrar a los niños comiendo pastel y conversando con la empleada de limpieza. Su primera reacción fue de irritación. «¿Qué desastre es este, Camila? Estás toda sucia. Jorge, sabes que no puedes comer dulce antes de la cena». Pero algo extraordinario sucedió. Los niños, por primera vez en meses, defendieron lo que querían hacer. «Quiero quedarme aquí con Carmen», dijo Camila firmemente. «Hicimos pastel juntas». Jorge, que siempre obedecía en silencio, dijo: «No quiero ir a la sala. Aquí es más divertido». Fernanda se quedó desconcertada. Nunca había visto a los niños mostrar entusiasmo por algo. Ahora, de repente, estaban sonriendo, hablando, y todo por causa de la empleada de limpieza. Carmen, percibiendo la tensión, dijo diplomáticamente: «Fernanda, no tienes que preocuparte. Solo ayudé a los niños a hacer un pastel. Ahora voy a terminar mi limpieza y luego pueden ir contigo». Pero Camila se aferró a su delantal. «Quiero que te quedes un poco más. ¿Puedes contar más historias?» Jorge también demostró no querer que se fuera. Fernanda salió de la cocina irritada, murmurando sobre empleadas que no conocían su lugar. Pero Carmen continuó allí, limpiando el desastre mientras conversaba con los niños sobre recetas, familia y cómo los mejores recuerdos se crean en los momentos más simples. Cuando Armando llegó a casa esa noche, alrededor de las 10:30, encontró una escena que no veía desde hacía meses. Jorge y Camila todavía estaban despiertos en la cocina, terminando de comer pedazos del pastel que habían hecho. Fernanda estaba en la sala, visiblemente irritada. «¿Por qué no se fueron a dormir a su hora?», preguntó Armando, asumiendo que había un problema. Fernanda inmediatamente comenzó a quejarse. «Señor Guzmán, necesito hablar con usted. La nueva empleada de limpieza está interfiriendo en mi trabajo. Dejó que los niños hicieran un desastre en la cocina y ahora no quieren obedecerme». Armando, cansado después de otro día agotador, estaba listo para simplemente mandar a los niños a la cama y resolver la situación al día siguiente. Pero entonces, algo inusual sucedió. Camila corrió hacia él y dijo animadamente: «Papá, hicimos pastel. Mira qué rico quedó». Armando se detuvo. ¿Cuánto tiempo hacía que Camila no corría hacia él para contarle algo? Jorge, que normalmente solo lo saludaba antes de ir a su cuarto, también se acercó. «Papá, Carmen nos enseñó a hacer pastel como lo hacía mamá. Fue muy divertido». Por un momento, Armando no supo cómo reaccionar. Durante meses había gastado fortunas en juguetes y niñeras, y de repente, una simple empleada de limpieza había conseguido lo que él no podía: hacer que sus hijos sonrieran. De verdad. Armando probó un pedazo del pastel. Era un pastel simple, casero, hecho con ingredientes básicos. No era sofisticado como los postres caros que mandaba a buscar, pero tenía algo especial. Sabor a hogar, sabor a amor, sabor a momentos compartidos. Era el tipo de pastel que Sofía hacía, simple pero hecho con cariño. «¿Dónde está Carmen?», preguntó Armando. «Ya se fue», respondió Camila, «pero dijo que mañana nos va a enseñar a hacer galletas». «Papá, ¿sabías que ella tiene 4 hijos? ¿Y que les enseñó a cocinar desde pequeños?». Armando se sorprendió. Durante semanas, Carmen había trabajado en su casa y él no sabía nada sobre ella. Nunca se había tomado la molestia de conversar con ella. Para él, ella era solo una empleada más. Pero ahora, viendo a sus hijos animados por primera vez en meses, Armando se dio cuenta de que había subestimado completamente a esa mujer.
Quizás ella tenía algo que todas las niñeras caras y especializadas no tenían, la capacidad de conectar realmente con sus hijos de forma genuina y cariñosa. Fernanda, viendo que Armando no estaba de su lado, intensificó sus quejas. Señor Guzmán, yo estudié pedagogía. No es apropiado que una empleada de limpieza interfiera en el desarrollo educativo de los niños. Eso puede confundirlos y perturbar la rutina que estoy intentando establecer. Armando miró a Fernanda y luego a sus hijos. Camila estaba abrazada a él, algo que no sucedía desde hacía semanas. Jorge le contaba animadamente cómo había aprendido a tamizar la harina. Por primera vez en meses parecían realmente vivos. Fernanda, dijo Armando, después de unos minutos de reflexión, gracias por sus servicios, pero ya no los necesitaremos a partir de mañana. Fernanda se quedó en shock. Señor Guzmán, no entiendo. Los niños están bien cuidados. Soy cualificada. Armando la interrumpió. Sí, tiene formación, pero la formación no lo es todo. Mañana conversaré con Carmen. Después de que Fernanda recogiera sus cosas y se fuera, Armando se sentó en la cocina con sus hijos. Era la primera vez en meses que los tres estaban juntos, conversando sin la tensión constante que se había instalado en el hogar. Cuéntenme sobre Carmen, dijo Armando. Y los niños hablaron. Hablaron sobre cómo ella realmente escuchaba cuando contaban cosas sobre Sofía, sin intentar cambiar de tema o dar consejos prefabricados. Hablaron sobre cómo sabía historias divertidas de sus propios hijos. Hablaron sobre cómo hacía que incluso la limpieza fuera interesante. Papá, dijo Jorge, Carmen no intenta que nos olvidemos de mamá. Nos deja hablar de mamá e incluso nos ayuda a recordar las cosas buenas. Camila asintió y dijo, hacer pastel juntas es una forma de decir que amas a alguien igual que lo hacía mamá. Armando sintió una punzada en el corazón. Durante meses había intentado proteger a sus hijos del sufrimiento, evitando hablar de Sofía. Creía que no mencionar a su madre les ayudaría a superarlo más rápido. Les había instruido a todas las niñeras que los distrajeran cuando se ponían tristes. Pero quizás estaba equivocado. Quizás intentar que olvidaran a Sofía era exactamente lo que les impedía sanar. Quizás necesitaban a alguien que entendiera que amar a alguien que se ha ido no es algo de lo que uno necesita curarse, sino algo que debe ser honrado e integrado a la vida de forma saludable. Esa noche, por primera vez en 8 meses, Jorge y Camila se fueron a dormir sonriendo. Conversaron animadamente sobre lo que harían con Carmen al día siguiente y sobre qué otras recetas podría enseñarles. Armando los arropó en sus camas y por primera vez en mucho tiempo le dieron un beso de buenas noches espontáneamente. Armando se quedó despierto hasta tarde esa noche, pensando en cómo había estado tan centrado en resolver el problema de sus hijos con dinero, que se había olvidado de estar realmente presente con ellos. Se dio cuenta de que había externalizado el amor, creyendo que niñeras caras podrían sustituir su presencia. Y en como una simple empleada de limpieza había logrado en una tarde lo que meses de terapia y miles de pesos no habían conseguido. A la mañana siguiente, sábado, Armando tomó una decisión inusual. No fue a la oficina. Por primera vez en meses, decidió pasar el fin de semana entero en casa con sus hijos. Cuando Carmen llegó para trabajar, Armando la estaba esperando en la cocina. «Buenos días, Carmen», dijo él. «Me gustaría conversar contigo». Carmen, pensando que sería despedida por haberse metido en lo que no le correspondía, se puso nerviosa. «Señor Guzmán, si hice algo mal ayer». Armando la interrumpió. «No hiciste nada mal, al contrario. Hiciste algo que yo no estaba consiguiendo hacer. Les devolviste la alegría a mis hijos». Armando le contó a Carmen sobre los últimos 8 meses, sobre la muerte de Sofía, sobre cómo Jorge y Camila habían perdido las ganas de vivir. Le contó sobre las niñeras que no duraban,
sobre los juguetes caros que no despertaban interés, sobre la culpa que sentía por no conseguir ser un buen padre para sus hijos. Carmen escuchó todo con atención, sin juzgar, sin dar consejos baratos. Cuando Armando terminó, ella dijo algo que lo sorprendió. «Señor Guzmán, usted no es un mal padre. Usted es un padre que está sufriendo tanto como sus hijos, pero no sabe cómo lidiar con ello. A veces, cuando perdemos a alguien muy importante, nos centramos tanto en intentar resolver el dolor que nos olvidamos de simplemente estar presentes». «¿Cómo así?», preguntó Armando. Carmen explicó. «Los niños no necesitan olvidar a su madre para estar bien. Necesitan aprender a guardar el amor que sienten por ella en un lugar especial de su corazón, mientras crean nuevos recuerdos felices. Ayer, cuando hicimos el pastel, no estábamos intentando reemplazar a Sofía. La estábamos honrando, haciendo algo que ella haría, pero a nuestra manera». Armando nunca había pensado en ello de esa forma. «Carmen», dijo, «me gustaría hacerte una propuesta. ¿Aceptarías trabajar no solo como empleada de limpieza, sino también ayudando con los niños? Te pagaría el doble de lo que ganas y tendrías todas las prestaciones». Carmen se sorprendió. «Señor Guzmán, no tengo...». Armando la interrumpió. «He contratado a varias personas con diplomas. Ninguna de ellas consiguió lo que tú conseguiste en una tarde. Tienes algo más importante que los diplomas. Tienes corazón». Pero había algo que Armando no sabía sobre Carmen, algo que ella había guardado para sí misma durante todas aquellas semanas. Carmen no solo entendía de niños por instinto materno o experiencia de vida. Era licenciada en pedagogía. Había trabajado durante años como maestra y tenía una especialización en psicopedagogía infantil. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió honrar la memoria de Sofía en lugar de intentar que los niños la olvidaran. «Señor Guzmán», dijo Carmen, «hay algo que necesita saber sobre mí». Y entonces le contó su historia completa sobre su formación en 1900, pedagogía, sobre los años como maestra, y cómo tuvo que abandonar la carrera de sus sueños cuando su exmarido desapareció dejando deudas. Le contó cómo crió a 4 hijos prácticamente sola, y sobre cómo siempre usó la educación y el amor como herramientas principales de crianza. Armando se quedó en shock. «¿Eres licenciada en pedagogía y estás trabajando como empleada de limpieza?». Carmen sonrió tristemente. «Señor Guzmán, a veces la vida nos obliga a tomar decisiones que no queremos. Necesitaba trabajos que pagaran de inmediato y en efectivo. Ser maestra en una escuela pública paga muy poco y tenía cuentas que pagar, hijos que criar, una casa que no perder». «¿Pero por qué no me contaste esto desde el principio?», preguntó Armando. Carmen respondió. «Porque aprendí que la gente juzga por la apariencia y la situación actual, no por lo que fuiste o sabes hacer. Si hubiera dicho que era pedagoga el primer día, usted habría pensado, ¿por qué una pedagoga está trabajando como empleada de limpieza? Debe tener algún problema. Es más fácil dejar que nuestro trabajo hable por nosotros». Armando se sintió avergonzado. Carmen tenía razón. Él juzgaba a las personas por su posición social y situación financiera, no por su carácter o competencia real. «Carmen», dijo Armando, «quiero disculparme. Te subestimé completamente. Te miré y vi solo a una empleada de limpieza cuando debería haber visto a una profesional, una madre experimentada que sabe cómo cuidar de niños, mejor que nadie que haya contratado antes». En ese momento, Jorge y Camila bajaron a desayunar y encontraron a su padre conversando con Carmen en la cocina. «¡Carmen!», gritó Camila corriendo hasta abrazarla. «¿Nos vas a enseñar a hacer galletas hoy?». Jorge también se acercó animado. «Papá, Carmen se va a quedar con nosotros hoy». Armando miró a Carmen. «Si acepta mi propuesta, se quedará con nosotros siempre». Carmen, emocionada, aceptó. No solo por el dinero, sino porque se había enamorado de Miss de Monsantos.
aquellos niños heridos que tanto necesitaban amor y comprensión. Y así comenzó una nueva fase en la vida de la familia Guzmán. Carmen ya no era solo la empleada de limpieza, se convirtió en parte de la familia. Armando renegoció el contrato, aumentó su salario significativamente y le dio total autonomía para cuidar de los niños como considerara mejor. Pero lo más importante, Armando comenzó a pasar más tiempo en casa. Se dio cuenta de que había usado el trabajo como una fuga del dolor. Con Minnesota, Carmen allí para darle apoyo, comenzó a reaprender cómo ser padre, cómo estar presente. Los fines de semana, los cuatro comenzaron a cocinar juntos. Armando, que nunca había cocinado, aprendió a hacer pan, pasteles, pasta casera. Jorge y Camila le enseñaban a su padre las recetas que Carmen les había enseñado. Era una forma de conectar a toda la familia en una actividad que Sofía adoraba: cocinar con amor para quienes amamos. Carmen creó tradiciones especiales para honrar a Sofía. Todos los domingos hacían su postre favorito. Mientras lo preparaban, conversaban sobre Sofía, recordaban momentos especiales. Camila ya no lloraba de tristeza cuando hablaba de su madre. Ahora sonreía, recordando las cosas buenas. Jorge volvió a tener apetito e interés por las actividades. Le pidió a su padre que lo inscribiera en clases de cocina. Camila, que había perdido las ganas de jugar, volvió a usar sus muñecas, pero ahora jugaba a hacer comidita para la familia, reproduciendo los momentos felices que vivía en la cocina real. Armando despidió al chófer que recogía a los niños de la escuela y pasó a recogerlos él mismo. Descubrió que esos 20 minutos en el coche eran preciosos para conversar sobre su día. La mansión volvió a tener vida. El piano de cola fue afinado y Armando contrató a un profesor para enseñar a sus hijos a tocar las canciones que a Sofía le gustaban, como forma de homenajearla. La mesa del comedor volvió a ser un lugar de conversaciones y risas, no de silencio incómodo. Carmen trajo a sus hijos a conocer a la familia Guzmán. Alberto, el ingeniero, se convirtió en un mentor informal para Jorge. Marisol, la estudiante de Derecho, jugaba con Camila a cuidar de las muñecas enfermas. Los gemelos, Raúl y Ricardo, se convirtieron en hermanos mayores para los niños, enseñándoles juegos y bromas. Armando se dio cuenta de que había aprendido una lección valiosa sobre el prejuicio. Durante meses, había contratado a personas con los mejores currículums, y ninguna había logrado conectar con sus hijos. Carmen, que llegó a él en una situación aparentemente inferior, fue quien devolvió la vida a su familia. Armando comenzó a repensar su forma de contratar empleados en sus empresas. Pasó a dar más valor a la experiencia de vida y al carácter, no solo a los diplomas y certificados. Creó un programa de becas para empleados que, como Carmen, tenían potencial, pero habían sido obligados por las circunstancias a aceptar trabajos por debajo de su cualificación. Meses después, Armando le ofreció a Carmen la oportunidad de volver al área de la educación, pagando una especialización más avanzada y creando una posición especial para ella, coordinadora educativa de las guarderías y escuelas que sus empresas mantenían para los hijos de los empleados. Carmen aceptó, pero con una condición: continuaría cuidando de Jorge y Camila en sus horas libres, porque se habían convertido en parte de su familia. La transformación fue completa. Armando aprendió que ser un buen padre no significaba comprar cosas caras o contratar a los mejores profesionales. Significaba estar presente, escuchar de verdad y honrar el pasado sin quedarse atrapado en él. Jorge y Camila aprendieron que era posible extrañar a su madre y al mismo tiempo ser felices de nuevo. Y Carmen aprendió que a veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si su exmarido no hubiera desaparecido, si no se hubiera visto obligada a trabajar como empleada de limpieza,
Quizás nunca habría conocido a la familia Guzmán. Quizás nunca habría tenido la oportunidad de usar su experiencia para transformar la vida de 3 personas que tanto necesitaban amor. 6 meses después de aquel primer pastel de chocolate, la casa de los Guzmán estaba irreconocible. La mesa del comedor siempre estaba puesta para 6 personas: Armando, Jorge, Camila, Carmen y 2 lugares extras para cuando sus hijos la visitaban. Las paredes de la cocina estaban decoradas con fotos de la familia cocinando juntos, mezcladas con fotos antiguas de Sofía en una armoniosa combinación entre pasado y presente. Armando había aprendido a hablar de Sofía con nostalgia cariñosa, no con dolor. Jorge y Camila crecieron emocionalmente, aprendiendo que es posible llevar el amor por alguien que se fue, sin que eso impida construir nuevas relaciones y vivencias. Carmen finalmente consiguió usar su formación profesional en una familia que la valoraba no solo por los diplomas, sino principalmente por el corazón. Pero la historia aún no había terminado. El verdadero giro argumental todavía estaba por llegar. En una tarde de domingo, Armando llegaría más temprano a casa y presenciaría una escena que le haría comprender completamente cómo Carmen había salvado no solo a sus hijos, sino a toda su familia. Era un domingo de sol en octubre, casi un año después de la muerte de Sofía. Armando había salido temprano para resolver una emergencia, prometiendo volver para el almuerzo. Pero el problema se resolvió más rápidamente y decidió darle una sorpresa a la familia, parando en una panadería artesanal para comprar panes especiales y croissants que a Jorge le encantaban. Eran las 2:30 de la tarde cuando estacionó en el garaje de la mansión. La casa estaba silenciosa, pero podía oír risas viniendo de la cocina. Risas genuinas, deliciosas, del tipo que no se escuchaban en esa casa desde mucho antes de que Carmen llegara. Armando sonrió, imaginando que estaban preparando alguna receta nueva. Entró por la puerta principal, dejó las bolsas de la panadería en el vestíbulo y caminó silenciosamente hacia la cocina, queriendo dar una sorpresa. Pero lo que vio cuando llegó a la puerta lo dejó completamente paralizado. No era solo una escena bonita, era algo mucho más profundo, algo que tocó su alma de una forma que jamás esperó. Carmen estaba sentada a la mesa de la cocina con Jorge en su regazo izquierdo y Camila en su regazo derecho. Los 3 compartían un pedazo gigante de pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, comiendo con la misma cuchara y riendo de algo que Camila acababa de contar. Los 2 niños estaban completamente relajados, derretidos en el abrazo de Carmen, como si fuera el lugar más seguro y feliz del mundo. Camila estaba contando una historia sobre una niña de la escuela que había perdido un diente de leche, imitando la expresión sorprendida de su compañera. Jorge se reía tanto que casi se atraganta con el pastel, y Carmen reía, junto, balanceándose ligeramente en la silla como si fuera un columpio humano. La mesa estaba llena de harina, chocolate y otros ingredientes, mostrando que habían pasado la tarde entera cocinando juntos. Pero lo que realmente emocionó a Armando no fue solo la felicidad de los niños, fue la expresión en el rostro de Carmen. Miraba a Jorge y Camila con un amor tan puro, tan genuino, tan maternal, que era imposible no reconocerlo. Aquella mujer amaba a sus hijos como si fueran suyos. No era cariño, profesional o cuidado contratado. Era amor verdadero, incondicional, del tipo que solo una madre siente. Armando observó por unos minutos sin ser percibido. Vio a Carmen limpiando delicadamente un poquito de chocolate que había quedado en la nariz de Camila. Vio cómo le arreglaba el cabello a Jorge con cariño. Vio cómo escuchaba cada palabra que los niños decían como si fuera la cosa más importante del mundo. Vio cómo Jorge y Camila se acurrucaban en ella con una confianza total, una entrega completa,
como los niños, solo hacen con las personas que aman y en quienes confían completamente. En ese momento, Armando comprendió algo que lo golpeó como un rayo. Durante todos esos meses, había pensado que le estaba pagando a Carmen para cuidar de sus hijos, pero la verdad era mucho más hermosa y compleja. Carmen había adoptado a Jorge y Camila en su corazón. No estaba solo trabajando allí. Se había convertido en una segunda madre para ellos, por pura elección del corazón. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Armando. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Durante casi un año se había preocupado si le estaba pagando lo suficiente a Carmen, si ella estaba satisfecha con el trabajo, si continuaría allí. Pero ahora lo entendía. Carmen no estaba allí solo por el salario. Estaba allí porque se había enamorado de Jorge y Camila, de la misma forma que una madre se enamora de sus propios hijos. Armando pensó en Sofía, y por primera vez, desde su muerte, sintió una paz completa. Sofía no había dejado a sus hijos desamparados. De alguna forma misteriosa, el universo había enviado a Carmen para cuidarlos con el mismo amor maternal que Sofía les habría dado. Era como si Sofía hubiera elegido personalmente quién cuidaría de sus hijos, enviando a alguien con el corazón lo suficientemente grande para amar a niños que no había engendrado. En ese momento, Camila se dio cuenta de la presencia de su padre. ¡Papá!, gritó ella, saltando del regazo de Carmen para correr hacia Armando. «Llegaste temprano. Hicimos pastel de zanahoria y galletas y hasta un flan». Jorge también corrió hacia su padre, todo sucio de harina y chocolate, radiante de felicidad. «Papá, Carmen nos contó la historia de cuando era niña y hacía pastel a escondidas de su mamá». Armando abrazó a sus hijos, pero sus ojos continuaban fijos en Carmen, que se había levantado y estaba limpiándose las manos en el delantal. «Disculpe, señor Guzmán», dijo ella. «Sé que están todos sucios, pero querían cocinar». «Carmen», interrumpió Armando, la voz embargada de emoción, «no tienes que disculparte por nada, al contrario, yo necesito pedirte disculpas». Carmen se quedó confusa. «¿Disculpas? ¿Por qué, señor Guzmán?» Armando respiró hondo. «Por haber tardado tanto en reconocer lo que realmente eres para esta familia». Armando se acercó a Carmen con Jorge y Camila todavía pegados a él. «Carmen, acabo de entender algo muy importante. Durante todos estos meses pensé que estaba contratando una cuidadora para mis hijos, pero tú no eres una cuidadora contratada, eres una segunda madre para ellos. Los amas como si fueran tuyos, ¿verdad?». Carmen se emocionó y no pudo esconderlo más. «Señor Guzmán, sé que no son mis hijos, pero sí los amo como si lo fueran. No puedo evitarlo». «Y ellos te aman de la misma forma», dijo Armando. «Jorge, Camila, vengan aquí. Quiero que me respondan algo con toda sinceridad. ¿Qué representa Carmen para ustedes?». Jorge y Camila se miraron y respondieron casi al mismo tiempo. «Es como una segunda mamá». Camila explicó: «Papá, sé que mamá Sofía es nuestra mamá verdadera y está en el cielo, pero Carmen nos cuida igual que mamá nos cuidaba. Hace comida rica, cuenta historias, nos abraza cuando estamos tristes, juega con nosotros. Es como si mamá la hubiera enviado para cuidarnos». Jorge asintió. «Papá, cuando me pongo triste recordando a mamá, Carmen no se enoja ni intenta distraerme. Se sienta conmigo y hablamos de mamá, hasta que me siento mejor. Es como si ella entendiera que sentir nostalgia es normal y no es algo malo». Armando miró a Carmen con una gratitud infinita. «Carmen, salvaste a mis hijos. Los trajiste de vuelta a la vida cuando yo no podía hacerlo. Les devolviste la alegría, el apetito, las ganas de jugar, la capacidad de ser niños felices de nuevo. ¿Cómo puedo pagar algo así?». Carmen, llorando, respondió: «Señor Guzmán, yo soy la que agradece. Usted me dio la oportunidad de volver a hacerlo. ¿Qué más amo? Cuidar niños, enseñar, estar presente en los momentos importantes».
Jorge y Camila no solo recibieron amor, también me dieron mucho amor. Me ayudaron a sentirme útil y realizada de nuevo. Armando se dio cuenta de que necesitaba hacer algo especial para demostrar su gratitud. No solo un aumento de salario o mejores beneficios, algo que mostrara que había comprendido el verdadero valor de lo que Carmen había hecho por su familia. Carmen, tengo una propuesta para ti. En realidad, no es una propuesta, es un reconocimiento. Armando pidió que todos se sentaran a la mesa de la cocina, en ese mismo lugar donde tantos momentos especiales habían ocurrido. Carmen, transformaste esta casa en un hogar. No solo cuidaste de mis hijos, te convertiste en parte de esta familia y quiero formalizarlo. Armando sacó un sobre que estaba guardado en un cajón. Carmen, aquí están los documentos de un apartamento de 3 recámaras en Coyoacán, totalmente pagado y a tu nombre. Es mi regalo para ti y tus hijos para que tengan la seguridad de una casa propia. Carmen se quedó en shock. Señor Guzmán, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Puedes y vas a aceptar, interrumpió Armando. Pero hay más. Aquí están los documentos de una cuenta de ahorros con 5 millones de pesos para garantizar los estudios de tus hijos y tu seguridad financiera. Y aquí está el contrato de una posición permanente como coordinadora educativa de todas las escuelas y guarderías de mis empresas, con un salario de ya 150,000 pesos al mes, todas las prestaciones y autonomía total para implementar tus ideas pedagógicas. Carmen no podía parar de llorar. Señor Guzmán, esto es mucho más de lo que merezco. Armando la interrumpió de nuevo. Carmen, esto no es ni el 10% de lo que mereces. Le devolviste la vida a mis hijos. Me enseñaste a ser un mejor padre. Trajiste amor, alegría y propósito de vuelta a esta casa. No existe dinero en el mundo que pague por eso. Jorge y Camila estaban radiantes. Carmen, ahora vas a vivir cerquita de nosotros, dijo Camila, y vas a tener una casa solo tuya, completó Jorge. Carmen miró a los niños y luego a Armando. Acepto, pero con una condición. Quiero seguir viniendo aquí los fines de semana para cocinar con ustedes. Esto se ha convertido en una tradición familiar y la familia no se abandona. Armando sonrió. De hecho, esperaba que dijeras eso porque tengo una cosa más que proponerte. Respiró hondo. Carmen, ¿te gustaría mudarte aquí? Esta casa es demasiado grande para nosotros 3 y prácticamente ya vives aquí. Tus hijos podrían venir también. Seríamos una familia grande, mezclada, pero una familia de verdad. Carmen se sorprendió. Señor Guzmán, ¿estás seguro? Eso cambiaría completamente la dinámica de la casa. Armando respondió. Carmen, la dinámica de esta casa ya cambió completamente desde que llegaste. Cambió para mejor. Jorge y Camila tienen una segunda madre. Yo tengo una compañera en su crianza. Y tú tendrías una familia que te ama de... En verdad, tus hijos tendrían más espacio, mejores condiciones de estudio, y todos nos tendríamos los unos a los otros. Jorge y Camila comenzaron a saltar de alegría. Papá, Carmen va a vivir con nosotros y Alberto, Marisol y los gemelos también. Camila estaba eufórica. Será como tener hermanos mayores. Jorge asintió. Y podemos cocinar juntos todos los días. Carmen miró alrededor de aquella cocina donde tantos recuerdos especiales se habían creado. Armando, dijo ella, llamándolo por su nombre por primera vez. Acepto. Pero no como empleada o arrimada. Si vamos a ser una familia, vamos a ser una familia de verdad, con todas las responsabilidades y alegrías que eso significa. Armando se emocionó al ser llamado por su nombre. Exactamente como una familia de verdad, asintió él. De hecho, hay una última cosa que quiero darte, dijo Armando, tomando otro sobre. Aquí están las acciones de una de mis empresas. Ya no eres solo una empleada, Carmen. Eres mi socia en la empresa de...
educación infantil que vamos a crear juntos. Tus ideas pedagógicas, tu experiencia con niños, tu capacidad de transformar vidas, todo eso ayudará a cientos de otros niños. Carmen apenas podía creer lo que estaba sucediendo. En menos de un año, había pasado de ser una empleada de limpieza con dificultades financieras a ser socia de una empresa educativa con casa propia, seguridad financiera y una nueva familia que la amaba de verdad. Armando, esto parece un sueño. Tengo miedo de despertar y descubrir que nada de esto es real. Armando se levantó y abrazó a Carmen con Jorge y Camila corriendo para unirse al abrazo. Es real, Carmen. Tú transformaste nuestra realidad y ahora nosotros vamos a transformar la tuya. Mereces toda la felicidad del mundo porque nos trajiste felicidad a todos nosotros. Esa tarde llamaron a los hijos de Carmen para contarles las novedades. Alberto, Marisol, Raúl y Ricardo se emocionaron y se alegraron por su madre. «Mamá», dijo Alberto por teléfono, «finalmente alguien te vio como nosotros siempre te hemos visto, una mujer increíble que merece lo mejor de la vida». Marisol, siempre cariñosa, dijo, «Mamá, siempre has cuidado de todo el mundo. Ahora es el momento de que alguien cuide de ti también». Raúl, el más joven, estaba entusiasmado. «Mamá, ¿eso significa que voy a tener hermanos menores? Siempre quise ser hermano mayor». Armando organizó una reunión familiar para el día siguiente, donde todos se conocerían mejor. Alberto, que estaba terminando la carrera de ingeniería, podría usar una de las suites para estudiar. Marisol tendría espacio para estudiar Derecho con tranquilidad. Los gemelos tendrían la oportunidad de estudiar en una escuela privada, mejor cerca de la escuela de Jorge. Pero la transformación más bonita no fue material, fue emocional. Jorge y Camila no solo ganaron una segunda madre, sino una familia extendida con hermanos mayores que los adoraban. Armando ganó una compañera en la crianza de sus hijos y una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importa en la vida. Los hijos de Carmen ganaron mejores condiciones de vida y la oportunidad de ver a su madre finalmente reconocida. Y Carmen ganó algo que había perdido cuando su exmarido la abandonó. La sensación de que la familia no es solo quien comparte la misma sangre, sino quien comparte el mismo amor. Ella había creado una nueva familia basada en el cariño, el respeto mutuo y la gratitud sincera. 3 meses después, la casa de los Guzmán estaba completamente transformada. La mesa del comedor ahora tenía una mesa para 8 personas, siempre llena durante las comidas. La cocina había sido ampliada para acomodar a todos los cocineros de la familia. Armando creó un ritual especial. Todos los jueves por la noche era la noche de la gratitud, donde cada miembro de la familia compartía algo por lo que estaba agradecido esa semana. Esas conversaciones fortalecieron aún más los lazos entre todos. La empresa educativa de 1900, Armando y Carmen, comenzó a funcionar 6 meses después. Crearon una red de guarderías y escuelas infantiles basadas en la filosofía de que la educación se hace con amor, no solo con métodos. Carmen implementó programas donde las familias participaban activamente en la educación de los niños, cocinando juntas, contando historias, creando memorias especiales. El éxito fue inmenso. En menos de un año, tenían 5 unidades funcionando en la Ciudad de México, con lista de espera de padres queriendo matricular a sus hijos. El diferenciador era claro. Allí los niños no solo eran educados, eran amados. Carmen entrenó personalmente a cada educadora, enseñando que las técnicas pedagógicas son importantes, pero el corazón es fundamental. Jorge y Camila crecieron emocionalmente de forma impresionante. Jorge, que a los 10 años había perdido las ganas de vivir, a los 12 era un niño confiado y alegre.
Camila, que a los 6 años había perdido el apetito y la alegría, a los 8 era una niña radiante, llena de sueños, que le contaba a todos que tenía 2 mamás, una en el cielo y una en la tierra. Armando aprendió que ser rico de verdad no significa tener millones en el banco, sino tener personas que te aman de verdad a tu alrededor. Redujo su carga de trabajo a la mitad, delegó más responsabilidades y pasó a priorizar los momentos en familia. Descubrió que los mejores negocios de la vida son las relaciones sinceras que construimos. Carmen realizó el sueño de toda madre: ver a sus hijos tener mejores oportunidades sin perder los valores que ella les había enseñado. Alberto se graduó en ingeniería y fue contratado por una de las empresas de Armando, no por favoritismo, sino por competencia. Marisol se convirtió en abogada y trabaja en uno de los mejores bufetes de la ciudad. Los gemelos, ahora en la universidad, sueñan con ser médicos. La historia de la familia Guzmán García, como pasaron a llamarse, se extendió por la comunidad educativa y empresarial. Armando fue invitado a dar conferencias sobre liderazgo y relaciones humanas. Carmen se convirtió en un referente en educación infantil humanizada. Pero lo más importante, se convirtieron en un ejemplo de que las familias pueden ser creadas por el amor, no solo por la genética. 2 años después de aquel domingo emocionante, organizaron una fiesta especial para celebrar el aniversario de la familia, la fecha en que Carmen había hecho el primer pastel con Jorge y Camila. La fiesta tuvo lugar en la mansión, pero fueron invitadas todas las familias de las escuelas que habían creado, empleados, amigos, todos los que se habían convertido en parte de su familia. Armando dio un discurso emocionante en esa fiesta. Hace 2 años pensaba que lo había perdido todo cuando Sofía murió. Creía que mis hijos nunca más serían felices, que yo nunca más sabría cómo ser un buen padre. Pero el universo envió un ángel disfrazado de empleada de limpieza para enseñarnos que la familia se construye todos los días con amor, paciencia y presencia verdadera. Carmen también habló. Cuando empecé a trabajar en casa de Armando, pensaba que solo estaba haciendo limpieza para ganar dinero. No imaginaba que estaba entrando en un viaje que cambiaría completamente mi vida y la vida de mis hijos. Aprendí que no existen empleos pequeños cuando pones amor en lo que haces. Aprendí que valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, puede transformar vidas. Jorge, ahora con 12 años, también quiso hablar. Cuando mi mamá Sofía murió, pensé que nunca más iba a ser feliz. Pero Carmen me enseñó que podemos sentir nostalgia y ser felices al mismo tiempo. Que amar a alguien que murió no significa que no podamos amar a alguien que está vivo. Ahora tengo 2 mamás, una que me enseñó a amar y otra que me enseñó que el amor nunca se acaba. Camila, a los 8 años, sorprendió a todos con su madurez. Carmen me enseñó que familia no es solo quien nace junto. Familia es quien se queda junto, quien cuida del otro, quien hace comida rica y cuenta historias bonitas. Soy muy afortunada porque tengo una familia gigante, llena de amor. En esa fiesta, rodeado por más de 200 personas que de alguna forma habían sido tocadas por la historia de la familia Guzmán García, Armando miró a su alrededor y sintió una gratitud profunda. Sofía estaría orgullosa de ver cómo Jorge y Camila habían crecido fuertes y felices. Estaría feliz de saber que habían encontrado una segunda madre que los amaba tanto como ella los había amado. Carmen miró a sus 6 hijos, 4 biológicos y 2 del corazón, corriendo y jugando juntos en el jardín, y sintió que su vida estaba completa. Todas las dificultades que había enfrentado, todas las veces que tuvo que trabajar en 3 empleos, todo había valido la pena para llegar a ese momento. Armando aprendió la lección más importante de su vida: que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero que acumulas, sino por la cantidad de amor
que eres capaz de dar y recibir, que reconocer el valor de las personas y tratarlas con dignidad no es solo moralmente correcto, es la clave para una vida realmente rica y significativa. La historia de la familia Guzmán García prueba que los milagros ocurren todos los días, disfrazados de personas simples que entran en nuestras vidas cuando más las necesitamos. Prueba que los prejuicios nos impiden ver tesoros que están justo frente a nosotros. Prueba que el amor verdadero no conoce barreras sociales, económicas o de clase. Hoy, 5 años después, Armando, Carmen, Jorge, Camila, Alberto, Marisol, Raúl y Ricardo son una familia feliz y unida. La red de escuelas que crearon ya tiene 15 unidades y se está expandiendo, con miles de niños recibiendo educación basada en el amor y el respeto. Jorge, ahora adolescente, quiere estudiar gastronomía y sueña con un programa que enseñe a niños de escasos recursos a cocinar. Camila quiere ser maestra como Carmen y ya ayuda en las escuelas de la familia. Alberto es un ingeniero respetado y los gemelos están a punto de terminar sus estudios de medicina. Armando se convirtió en un empresario diferente, conocido por valorar a sus empleados como personas, no solo como números. Carmen es una de las educadoras más respetadas, invitada a congresos internacionales para hablar sobre educación humanizada. Pero lo más importante, son felices. El mensaje que esta familia esparce por donde pasa es simple, pero poderoso. Nunca subestimes el poder transformador del amor verdadero. Nunca juzgues a una persona por la situación momentánea en la que se encuentra, porque puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a alguien extraordinario. Siempre cree que, por peor que parezcan las cosas, el amor puede curar, transformar y crear milagros. Y cuando estés pasando por dificultades, recuerda, a veces el ángel que estás esperando puede llegar disfrazado de la persona más simple en el momento que menos esperas para transformar tu vida de una forma que jamás imaginaste posible. La historia de Armando, Carmen, Jorge y Camila nos enseña que la familia se elige todos los días, que el amor verdadero no tiene precio y que los mayores tesoros de la vida no pueden ser comprados, solo pueden ser dados y recibidos con el corazón abierto. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y comparte. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido a alguien en tu vida que llegó de forma simple, pero trajo una transformación gigante? Hasta la próxima historia.